Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Casualmente Luterano. El día de hoy estamos yo, Dani, Toño, está Avisaí. y tenemos un invitado súper especial, el pastor Guillermo Leiva de Ciudad Juárez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de que puedas estar aquí. La verdad es que la agenda del pastor es bastante ocupada, pero se hizo un espacio para acompañarnos el día de hoy. Y bueno, él se prestó a una entrevista. Vamos a explorar un poquito en su vida, cómo fue su infancia, si estuvo cerca o lejos de la iglesia. Y específicamente quisiéramos que el pastor nos compartiera a lo largo de este episodio cómo es que Dios lo llama a servirle y cómo él dice sí a ese llamado. Entonces, no sé si quisieras presentarte, dar un poquito de contexto de en dónde sirves actualmente. Y después podemos comenzar con la entrevista. Pues muchas gracias, Dani, por darme la palabra. Pues mi nombre es Guillermo Leiva, soy pastor actualmente en Ciudad Juárez. Me acaban de hacer un llamado en el cual voy a estar sirviendo. Ahorita he andado con muchas cosas, por eso dice que estoy ocupado, porque ando de aquí para allá, para todos lados, con el fin de estar ya en Ciudad Juárez. Y en relación de mi vida, o sea, lo que me estabas preguntando sobre mi niñez, iglesia y todo, pues nací en una iglesia luterana. Mi familia viene de muchos años atrás. Mi tatarabuela era luterana, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y pues yo. En realidad soy el primer pastor en la familia y pues sabemos de que Dios obra de muchas maneras y también encamina a la persona que Él quiere para que ejerza su oficio. Muchas gracias, pastor. Qué interesante esto. Me parece un muy buen comienzo. De aquí podemos ir explorando muchas cositas. No sé si alguien tenga algún comentario antes de que profundicemos un poquito. Bueno, yo particularmente, gracias por estar aquí con nosotros en Casualmente Luterano. Vemos un buen amigo mío, compañero de seminario y de muchas aventuras por muchos años. Yo lo conocí más o menos hace como 11, 12 años, creo. Y es interesante porque justo cuando yo lo conocí, yo creo que va a abordar un poco más de esto, pero cuando yo lo conocí, él ya tenía una decisión de ser pastor. Yo no. A mí me invitaron a una academia Lutero y fue como, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y me acuerdo que ahí me sorprendió ver a chavos en ese entonces. A la chaviza. Ya ahorita ya estamos viejos, pero ver a jóvenes, el caso bueno, yo le digo Memo porque tenemos mucha confianza, de Job también, que venían a escuchar y aprender en la Academia Lutero hace como 11, 12 años, si no me equivoco, justo en Ciudad de México, en el Centro Luterano. Desde ahí nos conocimos, ahí nos plantearon por primera vez el seminario. Yo creo que va a contar más sobre esto. Y bueno, digo, me sorprende porque él ya tenía una decisión de ser pastor, yo no. Ahí Dios despertó en mí ese deseo de ser pastor y después nos volvimos a ver ya cerca de su casa en San Luis Río Colorado y fue como vamos a ser compañeros, ¿no? Y desde entonces comenzamos como una amistad, viajamos juntos, llegamos juntos a la Ciudad de México, íbamos juntos para el seminario, nos quedamos aquí, pudimos conocernos más aquí antes de ir justo al seminario en Argentina y desde entonces nos hicimos buenos amigos, aunque a veces estamos un poco más separados por trabajo, por otros temas, pero desde entonces hemos sido buenos amigos, hemos caminado juntos, prácticamente nuestra ordenación fue con un poco de diferencia, entonces 2 meses. 2 meses, entonces bueno, fue mi compañero de cuarto en Dominicana, compartimos cuarto también aquí en Ciudad de México durante mi vicariato, fuimos compañeros de cuarto en primer vicariato. Entonces, bueno, un gusto que estés aquí con nosotros y que nos compartas un poco más de tu experiencia. Sí, bueno. Yo tenía una pregunta. A mí sobre todo siendo un recién llegado a la iglesia luterana, a mí me impresiona porque siento que es algo muy nuevo en nuestro país. A mí me gustaría saber un poco cómo es que vienes de una familia de tantas generaciones atrás que es luterana, ¿no? ¿Cómo fue que llegaron a la fe? Bueno, pues si no me equivoco fue como en 1940 y tantos. Resulta de que comenzó una misión, se comenzó una misión luterana en Mexicali por gente de Estados Unidos. Entonces, en aquel entonces apenas todavía, si no me equivoco, el sínodo estaba comenzando. Y resulta de que había en Mexicali una señora que se llamaba Lolita.
Esa señora comenzó con escuelitas bíblicas para los niños, los empezó a juntar y con el tiempo, pues mi tatarabuela iba ahí. Entonces, y la conocía, entonces empezaban a llevar a los niños, a los que vienen siendo mis tíos, tíos abuelos, y fueron ahí creciendo en la iglesia. Mi bisabuela y empezó a llevar también a sus hijos, y pues nació y en ese trayecto de mi bisabuela fue cuando mandaron a un pastor. No recuerdo el nombre del pastor que comenzó con esa misión, y estuvo atendiendo esa misión en Mexicali. Pasan unos años más y mandan al pastor que se llamaba porque ya falleció, Juan Rosas. Y ese fue el pastor que a mí me conoció desde que nací. Él fue el pastor de toda mi vida. Y él fue el pastor de mi abuela, de mi mamá y pues también mío. Entonces, sí, es un trabajo de muchos años, y creo que Dios va obrando, va haciendo las cosas y va haciendo que también en la familia vaya creciendo la fe. De hecho, pues la mayoría de mi familia, por parte de mi bisabuela, de parte de mi mamá, son luteranos. Pastor, y en todo caminar con el pastor Juan, ¿hubo algún momento en el que tú no tuvieras iglesia? Con el pastor Juan, pues siempre hubo iglesia hasta que él falleció. Ok. Hasta que él falleció fue que yo tenía alrededor de unos 18 años, y fue cuando nos quedamos sin pastor en la iglesia de Mexicali, que se llama San Juan. Y fue difícil porque pues no había pastores, no había quien pudieran enviar a Mexicali, y bueno, empezaron a apoyarnos pastores. O sea, nos quedamos sin un pastor fijo, pero en ese entonces pudo ir a ayudarnos a darnos servicios el pastor que se llamaba Filiberto Jiménez, que es papá del pastor Job. Oye, y qué difícil, ¿no? O sea, 17 años y sin pastor. O sea, yo creo que, o sea, no sé, a mí se me hace muy impresionante porque creo que es una edad como bien complicada para los jóvenes, y justo ahí quedarse sin pastor, siento que sí la han de haber vivido pues bastante fuerte, ¿no? Sí, lo vivimos fuerte porque había muchos planes, había muchas cosas a futuro para apoyar y trabajar conforme con la iglesia en realidad. Pero teníamos muchos planes hacia los jóvenes, proyectos y todo. Pero de repente, en el transcurso de 2 años, el pastor se enfermó, y fue una enfermedad terminal que en esos 2 años falleció. Y qué doloroso también el hecho de que el pastor que acompañó a toda tu familia fallezca, ¿no? Digo, creemos en la vida eterna y sabemos que lo volverán a ver. Bueno, lo volveremos a ver. Digo, yo lo conoceré porque no lo conocí, pero siento que debía haber sido bien fuerte también para tu mamá y para todos aquellos que crecieron con él, ¿no? Sí, fue difícil. Me acuerdo que cuando fue su funeral, cuando lo despidieron, llevaron su cuerpo a la iglesia, y pues todos nos sentíamos vacíos porque pues ya, ¿dónde está el pastor? ¿Quién va a ser el pastor? ¿Quién va a estar ahí para guiarnos, cuidarnos? Y me hace acordar y pues casi se me salen las lágrimas porque es algo feo, porque decimos, ¿qué vamos a hacer? Y es que es interesante porque y triste porque justo fue un proceso. Yo recuerdo que era chico cuando sucedieron todas estas cosas, y nosotros teníamos poco de haber ingresado al Sínodo Luterano de México. Y yo me acuerdo de haber conocido a muchos de estos pastores en algunas asambleas que acompañé a mi papá. Y de pronto ir escuchando que los pastores iban falleciendo y que las iglesias iban quedando sin pastores, pues era algo triste. Y creo que al final, pues eso terminó en una etapa complicada dentro del Sínodo Luterano de México, porque justo falleció más o menos como en ese entonces el pastor Jaciel, que era pastor en San Pablo, donde estoy ahora sirviendo. También falleció el pastor Juan, y así varios pastores que más o menos eran contemporáneos fallecieron. Y como dice Memo, o sea, no era solamente falleció tu pastor, sino ¿a quién llamas? Porque la iglesia estaba en necesidad de pastores, porque muchos estaban falleciendo, o sea, la mayoría estaban falleciendo, y eso pues al final trajo una una etapa complicada para el sínodo y creo que, bueno, particularmente
ustedes, Memo, como iglesia lo sintieron más, ¿no? Lo enfrentaron más al no tener a quién llamar y cómo sostener la iglesia en la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos sin un pastor, pues es imposible. Sí, es complicado porque pues quién va a ser el que nos va a guiar. Pero gracias a que el pastor Filiberto estuvo ayudándonos, aunque él estaba en San Luis Río Colorado, él tenía que viajar 1 hora para estarnos dando el servicio cada domingo. Aunque nosotros inconscientemente queríamos un pastor, le decíamos, pastor, que nos envíen un pastor, el Sino de México, pero no había y nadie nos comunicaba diciendo no hay, porque creo que a lo mejor era una vergüenza o una pena el decirles no hay y a lo mejor pensaban que si hacían eso, pues se iba a dispersar la congregación. Pero bueno, el pastor Filiberto nos ayudó bastante. También otro pastor que estaba en el Centro California, que tiene por nombre Jesús Jiménez, también él estuvo apoyando por un buen tiempo. Entonces, ya al final, pues, como él estaba en el Centro California en Estados Unidos, pues nomás podía ir una vez al mes o una vez cada 2 meses, se le empezó a complicar y eso pues en realidad pues también termina enfriando los corazones de las personas. Claro. Y bueno, sí fue un tiempo bastante fuerte para el sínodo en el que, justo como lo comentaba el pastor Neftalí, hubo varios pastores que fallecieron y bueno, creo que al menos acá en la ciudad teníamos... No nos sentíamos como tan solos o desesperanzados porque había otras 2 iglesias, había como un poco más de personas que podían suplir esto, más pastores, pero allá en la frontera ni cómo, bueno, también ahora es tan fácil comunicarnos con mensajes y en ese entonces qué complicado, ¿no? Pastor, tú nos comentas que vienes justo, ¿no? Tu familia, toda parte de tu mamá, heredan la fe luterana, y tú creces en una iglesia luterana, ¿no? Hasta incluso después del fallecimiento del pastor, tú sigues en la iglesia luterana. Pero quisiera saber si en este inter tú desde niño pensaste como en algún momento yo quiero ser pastor, o veías a tu pastor y decías yo me imagino siendo él, o qué pensabas de niño acerca de la vida pastoral. Bueno, es algo muy bonito retomar esos recuerdos. Me acuerdo que cuando estaba niño miraba yo al pastor y miraba cómo se vestía, miraba su estola, miraba sus vestimentas, y cuando escuchaba que el pastor estaba sirviendo a Dios, yo dije, wow, o sea, él está junto a Dios, él está con Dios siempre. Entonces, esa era mi creencia estando yo niño. Entonces, wow, él es el único que puede tener contacto con Dios, es lo más cerca que puedo estar con Dios. Y yo un día... me acuerdo de qué edad tenía, yo pienso que como 5 o 6 años cuando se me vino eso a la mente, que todavía lo recuerdo, y dije, a mí me gustaría estar más cerca de Dios. A esa edad aproximadamente, y yo ya traía esa mentalidad. A mí me gustaría estar cerca de Dios. Y ya fue, al pasar de los años, cuando tenía 15 años, fue cuando en realidad mi primera pregunta que se le hizo a un pastor fue, ¿qué se necesita para ser pastor? Y el pastor me dijo, no, pues tienes que estudiar, tienes que ir a prepararte un seminario. El seminario aproximadamente son 5 años de estudio para poder ser pastor. Y yo, se me hace muchos años. mejor me pongo a estudiar una carrera. Entonces, y así en el transcurso del tiempo fue que no se me quitó de mi cabeza, pero otra vez como a los 18 traía ese gusanito diciéndome, sí, quiero ser pastor. Pero bueno, dije, no es para mí. Hasta que un día un amigo se acercó a mí. Este amigo, yo siempre le daba consejos, le hablaba de Dios, sacaba la Biblia, le explicaba cosas cuando tenía problemas y todo. Y un día me dice, oye, ¿por qué no estudias para ser pastor? Y yo, no, estás loco, le dije. Un pastor nace, no se hace. Y en mi idea era así, o sea, pastor nace, o sea, con eso. Y en mi mente estaba eso, pero era erróneo, porque un pastor en realidad se necesita formar. Aunque tenga el llamado de Dios, aunque tenga el deseo de servir, se necesita formar. Necesita tener las herramientas necesarias para poder predicar, enseñar y guiar a las personas en la fe. Porque a veces una persona piensa de que, nomás me paro, ya me levanto y ya voy a empezar a predicar y enseñarle a las personas.
lo que vemos en la Biblia, sí, pero siempre en la palabra de Dios, que es la Biblia, hay un trasfondo más, una cultura, que no es nuestra cultura, que es una enseñanza que va más allá de nosotros. Sabemos de que es de inspiración divina, pero a veces la palabra de Dios, sabemos de que se interpreta con ella misma, pero la gente la lee nomás superficialmente y enseña y explica lo que uno entiende. Hay muchas cosas que la Biblia en el Antiguo Testamento juzga, la vestimenta y todo eso, y piensa que, pues la mujer tiene que usar falda larga porque es una vestimenta de mujer. Pero antiguamente usaban túnicas, entonces ¿cómo lo diferenciamos? Cosas así, ¿verdad? Yo tenía una pregunta, bueno, varias, pero quiero hacer una y después las demás. La primera es, ¿tú crees, hay un dicho que dice que Dios no llama a los calificados, sino que califica a los que Él llama? ¿Tú crees que es cierto? ¿Sientes que lo has vivido y que es parte de tu experiencia de vida? A ver, ¿me puedes volver a repetir? Sí. Muchas veces creo, lo ligo un poco con lo que dices de yo sentía que un pastor nace, no se hace, que tiene ciertas cualidades que ya vienen como de fábrica, de cajón, y esos son los que Dios llama. ¿Tú crees o te relacionas más bien con que Dios llama a ciertos hombres para ser pastores y a ellos Él los califica? Bueno, es que te puedo dar muchas explicaciones. Dios no tiene un patrón para llamar a las personas. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento cómo llamó a muchos de diferentes maneras. Y podemos llegar hasta Jonás, que hasta rechazaba el llamado que Dios le estaba haciendo y el mandato, ¿verdad? Pero a veces uno no se siente tan calificado porque podemos pensar de que hay personas que son mejores que nosotros. Podemos pensar de que hay personas que están más capacitadas, que son personas que a lo mejor podemos decir que más piadosas, que están para ayudar, servir. Pero por eso yo pensaba de que no es para mí eso. Uno nace con eso. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que no hay un parámetro para saber cómo Dios llama. Pero sí sabemos de que cuando Dios llama y te pone el deseo es en tu corazón de servir, es porque Él quiere hacer algo contigo. Entonces, no porque seas perfecto, sino que en realidad porque Dios busca aquellos corazones que están dispuestos a servirles. Y creo que ese es el parámetro en realidad, el corazón que está dispuesto a servir. Y es que, o sea, pensando justo en lo que mencionabas hace un momento, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que podríamos decir estaban muy calificadas para ser llamados, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, yo lo noto súper capacitado, o sea, de cómo fue su educación y cómo se formó y todo esto, que al final, bueno, cuando Dios lo llama termina siendo de mucha bendición y digo, personalmente es uno de los personajes bíblicos que más me llaman la atención en ese aspecto, que al final, bueno, escribe la mayoría del Nuevo Testamento por esa misma calificación, pienso yo, o formación que ya tenía, que a lo mejor él no sabía bien para qué, pero Dios lo formó desde niño, ¿no? El rey David también así lo mencionaba, ¿no? Desde el vientre de mi madre. Pero también hay casos justo bien extraños que si uno los mira su vida y dice, ¿cómo Dios se le ocurrió llamar a tal persona, no? O sea, ¿cómo Dios llamó a este loco, ¿no? A lo mejor como Jacob, por así decirlo, ¿no? Alguien que engañó a su hermano y que hizo y deshizo. Y tú dices, ¿realmente Dios lo llamó? O a Rahab, ¿no? Sí, entonces, gente que tú miras en la Biblia y dices, ¿y estos Dios los utilizó? O incluso en el mismo caso de Pedro, ¿no? Un Pedro que era muy impulsivo, no pensaba mucho, actuaba, al menos lo que dice la Biblia, actuaba muchas veces antes de pensar. Entonces, son casos bien interesantes y justo comparto lo que dice Memo, no es como que diga Dios, aquí hay una tablita y esto es lo que tú tienes que hacer para siquiera pensar o soñar en un oficio pastoral, sino es demasiado amplio y Dios utiliza personas de distintas maneras, de distintos momentos en la historia para llevar su palabra y llevar su evangelio a los necesitados. Entonces creo que justo comparto esa idea y es interesante porque digo, si Dios llamara perfectos, pues yo creo que al menos yo no estaría aquí. Aparte también creo que como lo vemos tanto el cuerpo de la iglesia, hay manos,
boca, ojos, oídos, pies en una iglesia, así también todos los pastores o todas las personas que se están preparando sirven para la parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hay personas que son muy buenas estudiando, muy preparadas y les encanta la lectura, pueden prepararse para un futuro ser maestros o profesores. Hay otros que son muy buenos también en llevando la misión a cabo, o sea, la misión de Dios, o sea, saliendo, ir a predicar, pues es otra herramienta, otro brazo de la iglesia. Entonces, hay otros que son muy buenos organizando, también es otro brazo. Entonces, Dios nos elige con un fin, entonces, para formarnos y estar en el cuerpo de Cristo, para poder servir como con manos, ojos, boca, oídos, en muchas áreas. Entonces, Dios, como les dije anteriormente, o sea, Dios no hay un parámetro, pero cuando Dios sí toca tu corazón, debes de escucharlo. A mí me pasó 3 veces y yo no lo quise hacer. Me pasó a los 18, me pasó a los 22 y ya luego a los 24 y dije, a ver, ¿qué está pasando? Y a raíz de esa 4ª vez me dolió mucho. Me acuerdo que Queremos detalles, por favor. Iba manejando el carro y dije, venía escuchando canciones cristianas y les dije, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que te sirva? Y yo les decía, pero me da miedo decirlo, ¿verdad? Preguntar en la oración. ¿Qué tal que me dice que sí? Me dice que sí. No cae ahorita. Entonces yo me quedaba así, no, pues iba manejando y ¿eso quieres? Ya, pues me puse a llorar y yo con todo el dolor de mi corazón sabía todo lo que iba a dejar, sabía todo lo que tenía que soltar. Dije, eso Vicios, no es cierto. no tanto eso, o sea, todo lo que tengo que dejar, porque no es solo dejar lo que está en el mundo, es dejar familia, padres, hermanos, sobrinos, abuelos, para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, y dije, bueno, si eso es lo que quieres, lo voy a hacer, pero solo ábreme las puertas para hacerlo. Entonces, si me abres las puertas, voy a saber qué es lo que quieres. Y bueno, o sea, créanme que ese momento estuve llorando y bastante, manejando. Iba en la carretera y hablé con el pastor Jiménez, que estaba en el Centro California. Y bueno, a raíz de eso el pastor me dice, yo te conozco, Memo, yo puedo darte la firma para que puedas, para darte esa autorización para que puedas ir a estudiar un seminario. Porque en realidad necesitas a un pastor que te recomiende, si no, no puedes prepararte para servir a Dios. Y así quedó, ¿verdad? Pero al final me dice, ¿sabes qué? El pastor, hay una persona que se llama Job Jiménez, que es hijo del pastor Filiberto. Ahí están recibiendo unos estudios por un instituto bíblico luterano, por profesores que son pastores en Estados Unidos que ya se jubilaron pero tienen la licencia de dar clases. Y bueno, y pues así fue como llegué con Job. Nos reencontramos. Job no se acordaba de mí, sabía quién era, pero no éramos los amigos. Y ahí empezamos a entablar una buena amistad. Y esa historia está buena, ¿no? ¿Quieres contarnos cuando llegaste cómo llegaste a San Luis o dónde viste a Job? Uy, pues esa historia también está muy buena. Es para otro episodio, dice. No, no es cierto. Yo la verdad, yo no había ido a la iglesia que en San Luis de Colorado. ¿San Mateo? ¿Perdón? Se llama San Mateo. Yo no había ido y recuerdo que le dije a mi papá, le digo, voy a ir a San Luis de Colorado. Y me dice, llévate mi carro. Ya agarré su camioneta. Mi hermana me acompañó. Me dijo mi hermano, yo te acompaño. Pues nos fuimos. Y en eso, llegando a San Luis de Colorado, me comenzó a fallar la camioneta y ya revisé y todo. Y pues, si no mal no recuerdo, era un cable, una tontería, algo ahí. Y bueno, quedó, ya lo acomodé. Creo que era un cable de la bujía. Lo acomodé y todo, y ya, todo bien. En eso, pues vamos, ¿verdad? Yo no sabía dónde era la iglesia y dije, no, pues yo me acuerdo que por aquí vivía el pastor y aquí me dijiste en internet que agarré el celular. En aquel entonces, pues todavía había el celular y me habían dicho que esta es la dirección. Y yo, pues preguntando, ¿cuál es esta calle y esta calle? Creo que es la calle 6ª o 3ª, no me acuerdo dónde vivía, dónde marcaba que era la iglesia. Y pues llego ahí
Y le pregunta a una vecina, disculpe, aquí es una iglesia luterana. Ah, no, ahí vive el pastor, me dice, pero no, la iglesia está bien lejos, me dice, la iglesia está allá para el ejército, para donde está el cuartel, el ejército. Y yo, ok. Pues ya me quedé agüitado porque no sabía para dónde era, ¿verdad? Entonces, y ahí voy, otra vez, ahí, y pues dije, pues voy a ir para el ejército, por ahí tienen que estar, si me dicen que está allá para aquel lado de donde está el cuartel general del ejército, por ahí es, ahí voy, vamos mi hermana y yo, y en eso llegamos y había una iglesia, no me acuerdo qué denominación era, creo que, no me acuerdo, era pentecostal creo, y en eso le pregunto a las personas que estaban ahí, disculpe, ando buscando una iglesia. Ah, aquí es. No, aquí no. No, aquí no es, no. Les dije, no, ando buscando una iglesia que se llama Iglesia Luterana San Mateo. Me dijeron que estaba para donde está el ejército, el cuartel. Entonces me dice, ah, mira, aquí vas bien. Luego agarras hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y te vas todo derecho. Y al terminar el cuartel, le das vuelta a tu mano izquierda. Y por ahí debe de estar. Entonces, bueno, pues ya. Ay, señor, pues a ver, dime dónde debo de ir. O sea, pues, sígueme porque no sé. Estaba perdido. Y ahí vamos, ¿verdad? Mi hermana, no, pues dale por ahí, hermano. Ah, sí. Ahí. Me metí y en eso dije, pues por aquí debe haber gente que me pueda explicar o decirme, porque por aquí debe estar en esta colonia. Me acerco a una persona que estaban ahí como unas 2-3 cuadras después de que me metí a mano izquierda y le pregunto a la persona, disculpe, ando buscando una iglesia que se llama Iglesia Luterana San Mateo y me dijeron que estaba atrás del cuartel y pues creo que es por acá. ¿Cómo es la iglesia? No, pues no sé, le digo, la primera vez que vengo. ¿Cómo le voy a explicar yo? Yo necesito que me expliquen a mí. Entonces, y me dice, mira, 1, 2, 3, 4 cuadras a mano izquierda hay una, a la mitad de la cuadra. Entonces, no estoy seguro si es esa, ¿verdad? Pero puede que sea. Pues ahí voy, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, izquierda. La primera cuadra, no, hasta la segunda ya le di. Y en eso, a la mitad de la cuadra estaba la iglesia. Y me bajé, aquí es, a mi hermana yo le digo bebé. Le dije, aquí es bebé, le digo, ya la encontramos. Ay, qué bueno, ya nos bajamos. Llegamos, abrí la puerta y estaba Job. Se me quedó viendo. Me dijo, ahorita platicamos. Ya iba a comenzar, ya el servicio ya había comenzado. Y ya se iba a terminar. No llegué casi a tiempo. Ya se estaba terminando. Ya bueno, llegué, me puse a platicar con él. Le dije quién me había mandado, que el pastor Jesús Jiménez me había mandado con él. Me dice, sí. A veces viene aquí a predicar con nosotros. Me da gusto. Y le dije, bueno. Y me dice, ¿y qué te trae por acá? Y yo, pues es que tengo el deseo de servir a Dios, de ser pastor. ¿Es en serio? Sí. Y me dice Job, si supieras que tenemos 6 meses orando a Dios para que mande a un pastor y que se quiera preparar para ser pastor. Y creo que Dios ha mandado la respuesta. Y ya, pues Job se le pusieron los ojos llorosos y pues a mí también, ¿verdad? Porque pues dice, después de estar 6 meses orando, llegas. Entonces, y vemos que Dios sí contesta las oraciones al tiempo que es. Entonces, y así fue. Y el pastor Job, que está ahorita en la iglesia de Tijuana, nos hicimos también muy buenos amigos. Me acuerdo que ahí comencé yo a formarme en el 2012. En el 2011, 2012. Me empecé a formar ahí con él, en ese instituto. Y porque no había una ruta de preparación, no teníamos un seminario en México, no había nada. Entonces, pues era la manera más cercana para poder prepararse. ¿Y qué pasó? Pues Job, a la par de que estábamos así, ¿verdad? Job me decía, mira, mi papá atendía 2 misiones. Una iglesia que está como a 2 horas de aquí y una que está aquí como a 40 minutos. Me dice, ¿qué onda? ¿Las atendemos? Sí, vamos. Y empezamos a atender esas misiones. No teníamos una preparación completa, pero estábamos dispuestos a servir a Dios. Nos fuimos, atendimos a esas misiones y Dios empezó a hacer crecer esas iglesias en realidad. Y el punto es de que a donde quiero llegar con esto es de que Dios sí escucha las oraciones
a su debido tiempo y sí te encamina por el lugar que debes de ir. Así como no conocí un lugar, como a una iglesia me mandó a un lugar y llegué a otra iglesia, ¿verdad? Entonces sabemos de que Dios obra de maneras extrañas y ahí vimos esa manera, bueno, al menos yo vi esa manera de trabajar de Dios. Y bueno, y en el transcurso de mi vida, pues también fue complicado. Yo trabajaba, tenía un muy buen trabajo, trabajaba para 3 negocios de la publicidad, mercadotecnia, y les manejaba mucho todo eso. Tuve que dejar ese trabajo porque no me daba el tiempo para estudiar el fin de semana, porque más el trabajo era de estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y lo dejé. Y dije, no, voy a comenzar de cero. Me decían, Memo, ¿cómo vas a dejar de cero trabajar? O sea, te va muy bien aquí. No, ya lo voy a dejar. Entonces, y bueno, dejé ese trabajo, y me metí a otro empleo. De hecho, cuando iba orando, iba en un camión, en un troque, porque me metí a trabajar en carnes, una carnicería, y llevaba la carne de un lado a otro en un camión. Entonces, ahí fue donde comencé a orar. Y Dios me puso otra vez los medios. Fue cuando en realidad en el 2014 fue cuando comencé, 2013 creo, 13, fue la Academia Lutero en diciembre aquí en la Ciudad de México. Y fue donde se empezaron a abrir las puertas, donde se empezaron a hablar de las becas, para poder ir a estudiar a Argentina, prepararnos como pastores. Y bueno, pues en mi mente no estaba el fin de irme, porque decía, ay, irme hasta allá, muy lejos, 10 horas de vuelo. Y dije, no, pero con el tiempo vas viendo que Dios va acomodando las cosas. Y ahí fue donde Dios contestó, ábreme las puertas. Y abrió las puertas. Y ahí fue donde empecé a conocer a Nefta en el 2013. En el 2013 en esa Academia Lutero ya nos empezamos a platicar, nos hicimos muy buenos amigos. Con Job pues ya tenía una amistad. Entonces ya cuando Nefta estaba estudiando su carrera universitaria, estaba a punto de terminar, pero pues todavía no tenía bien definido. En la siguiente asamblea y reunión de Academia Lutero, que fue en el 2014, fue donde ya tomó la decisión y se fue a preparar, y ahí nos fuimos, y ahí comenzó nuestra historia de preparación, y vivimos tantas cosas que sabemos de que aunque estemos lejos, un pastor aquí en la Ciudad de México, otro en Ciudad Juárez, otro en Tijuana, sabemos que con una llamada, hoy en día, una videollamada, podemos estar en contacto mínimo para saber cómo estás, cómo te va, necesitas algo. Entonces, pero es bonito cuando Dios te encamina junto con otros hermanos en la fe por ese mismo camino de preparación. Y es que justo en esa misma línea de cómo Dios abre las puertas, yo recuerdo cuando nos dijeron, bueno, están las becas, pero no era seguro, o sea, fue como hay que buscarlas, ¿no? Hay que tocar puertas, y no hay tantas, porque nunca se había dado una beca para alguien de México que fuera a estudiar al seminario de Argentina. Y recuerdo que estábamos un grupo de varios que queríamos estudiar, y fue como, pues metan la solicitud y vamos a ver qué sucede, ¿no? Recuerdo bien que ya en esa academia que mencionas, que fue en San Luis Río Colorado, ya cuando dijimos sí vamos a ir, y fue como, aquí está la respuesta, las becas están aceptadas y se van ustedes 3 al comienzo, así pasaron los solteros que estábamos, y fue como, pues va. El segundo problema fue como, pues cada quien tiene que pagar su boleto de avión. Y ya eso fue como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo le hacemos? Porque pues no tenemos de dónde. O sea, recuerdo que, bueno, yo era estudiante en ese entonces. Era estudiante. Job también iba como terminando su carrera, estaba trabajando en la iglesia. Memo me ha contado, bueno, me ha contado muchas cosas, ¿no? Batallaba para ir de Mexicali a San Luis Río Colorado a atender estas misiones que mencionan. Era complicado tener dinero, y pues justo pensar en un boleto de avión para un viaje de Argentina a otro lugar, incluso sacar el pasaporte y todo era complicado. Y me acuerdo que, ¿sabes? El pastor Finky, que estaba sentado en la mesa, se levantó y dijo, yo les compro los boletos de avión. Y fue como, ¿qué? Entonces Dios acomodó todo. Gracias a Dios que Dios suplió, y al final no solamente nos fuimos los 3, sino nos fuimos 5 a estudiar, y 2 de ellos iban con toda su familia, y Dios nos abrió la puerta para todos, para irnos todos. Y es justo, ¿no? Cuando Dios quiere, Dios
abre las puertas y Dios acomoda todas las cosas y no es necesario que uno se esfuerce más, aunque sí le preocupa a uno la situación, pero Dios termina acomodando todo y abriendo puertas. Pastor, nos tienes, bueno, personalmente, oye, es que pese a que tengo muchos años de conocerte, no sabía muchas cosas de esto que nos estás compartiendo, ¿no? O sea, tenía como así grandes rasgos de que habías conocido primero a Job y que habías mencionado algo pequeño o así, pero realmente así como profundizar en tu historia, la verdad es que no tenía idea y me hace verte más humano. No, sí tengo sentimiento. No, la verdad es que ya en varias ocasiones has hecho que esté a punto de llorar, pero no, vamos, hay que aguantarnos, hay que continuar con el episodio. Quería preguntarte también, una vez que dices sí al llamado, que dices sí a los 24, ¿no? Uh-huh. ¿Le comentaste a tu familia? ¿Qué dijo tu familia? Uy, esa fue otra bronca que me aventé. ¿Por qué? Pues resulta de que sí, le comenté a mi mamá. Yo en ese entonces estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo una licenciatura y pues le dije que quería estudiar para ser pastor. Pero antes de esto, yo me pregunté, o sea, ¿cómo te puedo decir? No? Yo me hice una pregunta. ¿Qué es lo que quiero hacer toda mi vida? ¿Qué es lo que me veo haciendo toda mi vida? Entonces, esa carrera que estoy tomando, no me veo haciéndolo toda mi vida. Entonces, y dije, ser pastor. Eso es lo que me quiero ver haciendo toda mi vida, ser pastor. Y en eso fue cuando tomé la decisión y le dije a mis papás, yo estaba bien contento, y mis papás, no, déjate de cosas, ponte a terminar una carrera. Y yo, no, le digo, voy a entrar. No, me dice, ya estás a la mitad, me dice, de la carrera. ¿Cómo? No, pues no. Yo quiero servir a Dios. Eso es lo que quiero hacer toda mi vida. Para eso me quiero preparar. Y bueno, fue un momento difícil, ¿verdad? Porque pues mis papás se opusieron en un sentido y más mi papá se enojó mucho. Me dice, ¿cómo? Si ya llevas de avance, ¿cómo? Y le dije, es que es lo que quiero hacer. Y no porque mi papá fuera malo, sino que a veces las personas que no venimos de un contexto pastoral o de papás de pastores o tíos pastores, es difícil que entiendan eso. Entonces, bueno, fue creo que un año y medio, casi un año y medio muy difícil. Porque mi papá no me quería apoyar. Luego mi mamá tampoco, y eso que siendo luterana no me quería apoyar, pero ella me dijo, hijo, es que no te quiera apoyar, es que sé lo difícil y lo que vas a sufrir siendo un pastor. Muchas veces las personas no te van a tratar como tú quieres, te van a rechazar, te van a humillar, pero sabemos de que es el trabajo más honroso porque es para servir a Dios. Y a veces yo no entendía ese punto de mi mamá, pero el de mi papá pues sí me miraba así como que se enojaba, estaba enojado conmigo, siempre me quería meter el pie en muchas cosas. Quería San Luis, no, pues no me prestaba el carro ya. A ver, ¿cómo te vas? Y entonces, y pues así fue mi vida. Y yo, pues, ¿cómo le hago? Y yo, no, pues, voy a ver qué hago. No, pues a vender el carro. Y vendí el carro. Y con eso me suplí los viajes y todo eso. Pero también el dinero se acaba. Entonces, porque yo viajaba a San Luis Río Colorado todos los fines de semana. Y era estar todos los fines de semana allá. Entonces, y fue complicado. Pero hasta el momento en el que Dios dijo, puso el irme a un seminario. Cuando le dije a mi papá que me iba a ir a estudiar, que me iba a ir a un seminario a prepararme a Argentina, mi papá se quedó así. Sí, lloró, me abrazó, me pidió perdón. Él pensaba que yo estaba jugando, pensó que era algo momentáneo, algo pasajero. Y cuando vio eso, que iba en serio, fue cuando mi papá habló conmigo, me dijo que me quería mucho, que tenía todo su apoyo. Y fue algo muy bonito, ¿verdad? Porque a veces uno no se pone en el lugar de los padres, pero aunque todavía no soy padre, pero me pongo en ese lugar de él y de decir, sí es complicado, o sea, porque no conoces más de allá. Si aún los papás que
que son pastores, que tienen a sus hijos, me imagino el pastor Isaac, pues tampoco quieren que los hijos vivan algo que ellos han vivido. Mi papá era la cosa es de que él pensó que era momentáneo, pero ya cuando vio que me iba a ir a Argentina fue cuando dijo esto es real y es de Dios. Y a raíz de eso, mi papá me apoyó al 100% en todo y me ha seguido apoyando en todo. Entonces mi mamá también, mi familia. Entonces sabemos que Dios obra y puede también quitar la dureza de los corazones. Y más cuando es para hacer su voluntad. Y así fue. En un resumen, porque fue, si te pongo a contar cada semana lo que pasaba y los pies que me metía. Entonces, juzgarme al punto de decirme, es que tú no puedes ser pastor. Entonces, no, tú no puedes. O sea, y te dices que quieres ser pastor. O sea, y yo, en vez de que me dieran ánimos, y yo le decía a mi papá, es el diablo que busca utilizarte para hacerme sentir mal. Pero no lo vas a lograr. Y veo que no es tuyo lo que estás diciendo. Es el mismo diablo que quiere desanimarme. Y mi papá lo entendía y me dijo eso. Es que el diablo me estaba utilizando para decirte eso. Y bueno, al final pues aquí estamos. Y es bien interesante porque justo yo no lo conocí a tu mamá. Justo en una academia, ya al finalizar la academia fue tu mamá y creo que fue tu hermana, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Pero a tu papá no lo conocía porque justo mi papá en ese entonces estaba como en ese punto de no. Todavía faltaba, eso fue en abril, si no me equivoco, no, ya casi, eso fue en diciembre, esa academia, y nosotros fue en febrero, entonces todavía estaba como en ese inter. Y nunca lo conocí hasta 2 años después, si no me equivoco. Y cuando me vio su papá fue como, mi hijo, y siempre me abrazó. Pero ya nos conocíamos y yo, no nos acabamos de conocer. Pero desde entonces siempre al pendiente no solo de Memo, sino de todos, ¿no? De cómo están, cómo han estado. Y siempre, no, ustedes son como mis hijos, también nos abrazaba, nos besaba y todo. Siempre, pero justo un cambio completamente radical. Se están ahogando acá los pastores. Sí, adelante. Yo la última. Es una historia de verdad impresionante, Memo, la que nos cuentas. Yo no me la esperaba. Siempre estás muy sonriente y todo. Para haber vivido tantas dificultades. Sí, no. Y las que faltan por contar, ¿verdad? Pero esa será en otro episodio. Danos un spoiler ahorita. Pero algo que me gustaría saber para ti personalmente, ¿qué es lo que más disfrutas y te llena de tu ministerio? Y en general, pero también si hay algún momento un poco paralelo a esos momentos que tuviste de sufrimiento tan intenso, que esté el otro que digas, Dios, gracias por esta bendición también que tengo en mi ministerio. A ver, ¿me puedo volver a recapitular? No, Momentos de sufrimiento y momentos... O sea, ¿qué es lo que me...? Estaba recapitulando un poco de lo que nos has contado. Pero hoy en día, ¿hay algún momento o algo de tu ministerio que digas, cómo me llena de paz y de felicidad? ¿Hay algo ahí? Que me llena de paz y felicidad. Lo que más te guste de tu ministerio. Lo que más me gusta. Es que... enseñar, cuidar, enseñarles sobre el amor de Dios. Que a pesar de las dificultades, los problemas, las aflicciones, Dios está ahí. No ves la luz en el momento, pero Dios está ahí. Entonces, aún en tu sufrimiento, Dios te está acompañando. Y eso es lo que a mí me gusta enseñarle a las personas. Porque a las personas muy fácil dicen, es que me está yendo mal, Dios no está conmigo. Entonces, y me gusta enseñarlos, verlos felices a las personas, aún en sus problemas, en sus aflicciones, en sus problemas del día a día. Entonces, a mí me gusta enseñar, cuidar a las personas, predicarles del amor de Cristo, de que sí, tenemos un Dios que nos señala diciendo, hey, estás mal en esto, pero tenemos un Dios que te da y te dice, todo va a estar bien. Esa misma suavidad, esa misma palmadita en la espalda, sabemos que así actúa Dios. Y entonces, aún en los momentos más difíciles, sí, a veces Dios te pone cosas muy duras, pero vuelve Dios a sobarte la espalda, todo va a estar bien.
Entonces, a veces dicen, ¿qué es lo que más te gusta de ser pastor? Pues es que me gusta ser pastor. No hay algo que se defina como tal. A veces, bueno, yo te puedo decir, a mí el ser pastor no es trabajo. A ver, para mí es alegría. Para mí es como, pues es que pues, soy natural. Soy lo que soy, o sea. Nací para pastor. O sea, no, pues me escucharía muy así, ¿verdad? Pero... Muy predestinado. No, sí, pero pues ya estaba predestinado. Un calvinista. Calvinista, le puso calvinista. No, pero lo que yo digo es mi forma de ser. O sea, quitándome el cuello clerical, camisa, sigo siendo igual. O sea, soy la misma persona. No cambio. Sí, claro. Tengo que tomar un rol como pastor en ciertas situaciones, pero sigo siendo la misma persona. Entonces, así como me ves, así soy el mismo de fuera, de adentro, de la iglesia y en todas partes. Creo que eso es lo que, por eso te digo, para mí es algo que me identifica, es algo natural, algo que brota. No tengo que forzar nada, porque sale natural. Y algo que, bueno, al menos yo veo particularmente en Memo, es que se le da mucho a hablar de la fe. Es muy natural de él hablar con cualquier persona de la fe, pero también otra cosa que él tiene es que motiva mucho a las personas para querer aprender más de Dios. Y es bueno también para buscar vocaciones de personas que tienen deseo de ser pastores. Ahora, bueno, actualmente acaba de graduarse Oscar, que espero en un futuro esté con nosotros también sentados en esta mesa. Oscar estudió en República Dominicana por 4 años el seminario, y él, bueno, podemos decir es discípulo de Memo. Salió de ahí de con Memo con la decisión de ir a República Dominicana con todo y su familia. Entonces, bueno, se le da también eso de buscar vocaciones. Creo que es un don que Dios le ha dado y que es bueno. Sí, a mí me da gusto de saber de que ya está Oscar por venirse a México, ya terminó, ya se graduó. Y sí, sí me llena de orgullo saber de que hay otra persona que va a servir a Dios. Y eso es algo que también le prometí a Dios. Le prometí que así como Dios me ayudó a mí, así ayudar a otros, motivar a otros para que tengan la misma oportunidad que Él me dio. Y entonces, al ver que Oscar está a punto de ya estar acá, de hecho también tiene un llamado en Ciudad Juárez y va a estar conmigo de pastor en otra congregación, entonces vamos a estar juntos en la misma ciudad. Y es algo bonito en realidad, saber de que, wow, o sea, cómo Dios va obrando de una manera extraña, a pesar de que pasen situaciones difíciles en la vida y en muchas otras cosas, pero al final Dios sigue haciendo su obra y pone las cosas en su lugar. Y ahora Oscar pues ya terminó y va a estar en un lugar junto conmigo, ya no yo como su pastor, sino como un colega, como un pastor conjunto, para trabajar juntos. Entonces ahí es donde vemos de que la obra extraña de Dios, de que Dios no se equivoca. Y justo creo que es algo que nadie lo hubiera pensado, ¿no? Incluso hace un año atrás, si tú hubieras dicho como, ¿a dónde se va a ir Oscar o qué va a suceder? Tal vez no haya mucha claridad. Y ahora, cómo Dios acomoda todo para que los dos estén juntos en una ciudad que realmente, bueno, yo creo que van a ser de mucha bendición para esta ciudad, para Juárez. Sé que tenemos seguidores de Juárez, así que bueno, esperen pronto a Oscar y a Memo por allá trabajando. Yo creo que va a ser muy bueno. Iglesia Luterana Confesional va a crecer mucho en esta región. Uh-huh. Y Pastor, comentabas también ahorita una parte que se me hace bien importante. Hemos visto la mano de Dios en tu vida desde el principio, ¿verdad? Pero me refiero a Él mostrándote el camino que debías seguir, ¿no? O sea, poniendo en ti ese deseo y reafirmándolo en 2 ocasiones más. Entonces, hasta que a los 24 Él te obliga a decir que sí, es como, ya Memo, basta de dar vueltas a esto, quiero que me sirvas. Vemos después estas adversidades también de parte de tu familia, quizá como bien lo mencionabas, ¿no? Quizá al pensar como esto es algo momentáneo para él, no queremos que vaya a jugar con esto, no saber. Aceptas, te vas a Argentina, vives también esta dificultad de estar lejos de casa, lejos de familia, en donde tú creciste y con quienes siempre estuviste. Me imagino que en el transcurso de tu preparación viviste grandes desafíos, después regresas, sirves en México, y me gustaría que ya abordando un poco más hacia tu vida pastoral nos comentaras
no sé, a lo mejor la situación más complicada o lo más difícil que has vivido ya siendo pastor? Uy, ¿segura? La situación más difícil es cuando la propia iglesia no entiende la fe. Cuando la misma congregación a la que sirves no entiende lo que es ser luterano, no entiende la fe luterana, que quieren manipular la fe luterana, quieren transformar una iglesia, quieren adaptar la iglesia al mundo y ellos no se quieren adaptar a Dios. ¿Sí me explico o no? Uh-huh. Entonces muchas veces quieren acostumbrar queremos que Dios sea como nosotros queremos. No, Dios va a seguir siendo como Él quiere ser para ustedes. Entonces la gente no le gusta eso. Muchas veces buscan un Dios buena onda que te dice todo bien, todo. Y no, o sea, Dios es Dios y es un Dios de orden. A veces la gente, me tocó cosas muy difíciles donde la gente no quería una liturgia. Porque decía, eso lo inventó Martín Lutero. Y yo, no lo inventó Martín Lutero. Entonces decían, no, pues la iglesia reformada siempre reformándose. No, eso tampoco lo dijo Martín Lutero. O sea, y cosas así, o sea, hasta llegar al grado de lo más fuerte que fue, que me dolió mucho, es de que no entendieran la Santa Cena. Por más que les explicaba, enseñaba, ellos pensaban que era un símbolo, que era algo nomás para recordar, que no había una presencia real, que solo era jugo de uva y pan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos miraban el jugo de uva y el vino como igual, al punto de decir, no, pues queremos que haya jugo de uva. No, es que Jesús no dijo que jugo de uva, dijo vino. Entonces en la Santa Cena, no, queremos que haya jugo de uva, porque es la esencia de lo mismo de la uva para el vino. No. Entonces, cuando Jesús dice eso, eso es. Entonces, Jesús se equivocó. Dios es mentiroso. ¿Por qué nos dice que tomemos vino? Es que Dios quiere que nos volvamos alcohólicos. Entonces, no, pastor, ¿cómo va a decir eso usted? Entonces, ¿por qué Dios dice que tomemos vino? Nunca dijo jugo de uva. O sea, Dios conoce nuestra vida, no por un poquito de que tomemos en una copa, un poquito que tomemos del vino, nos vamos a volver alcohólicos. Entonces, pero su razonamiento humano muchas veces va en contra de la fe. Entonces, ahí es cómo manipula la fe. Si es una fe hacia Dios o es una fe humana. ¿Sí me explico? Hacia ti mismo. Exactamente, porque es lo que me conviene, porque creo que así debe de ser, porque es una fe hacia mí mismo en lo corporal. A veces las personas no entienden lo que es la fe. Pablo lo describe muy bien, la fe es la certeza de lo que se espera y no se ve. Así es Cristo, sabemos de que Él existió, hay documentos, hay todas las pruebas necesarias, pero el punto es de que siempre el hombre quiere bajar a la razón las cosas de Dios. Entonces, como la Santa Cena, no, es que ahí no debe de ser vino, debe de ser jugo de uva. Ahí no hay presencia real, es solo recordar. No es ni el cuerpo ni la sangre. No es el cuerpo, ¿por qué? Porque Dios está allá, no puede bajar. Entonces, muchas de esas cosas se les olvida de que Dios es omnipresente y puede presentarse y estar donde Él y cómo, cuando le plazca. Pero Dios quiere obrar de esa manera. Si Dios dice que Él quiere llevarnos su perdón a través de eso, como lo dice la Biblia, pues esa es la realidad. Es como en el bautismo, también nos dice, en el bautismo es por lo que quiero obrar. Pero la gente quiere buscar a Dios a su manera, a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas. Entonces, las cosas más difíciles son esas. Y otra también de las cosas difíciles es cuando te dicen, pastor, hay que cambiar el credo, hay que hacer un credo nuevo. ¿Cómo? Sí, hay que hacer un credo nuevo con nuestras propias palabras, porque eso ya es muy viejo. Uno más bonito. Y yo, pues sí, eso fue algo que se escribió con tantas broncas, problemas que hubieron en los concilios, y en el concilio de Nicea, pues fue donde buscaron cómo argumentar y dejar todo estable para que no se mezclaran herejías, no decir más ni menos, sino lo que enseña la palabra de Dios. Pero ellos pensaban que el credo lo puede inventar, lo puede decir uno y ponerle letritas, palabras que más bonitas para describir a Dios, ¿verdad? Entonces, y pues todas esas cosas, pues sí te terminan pues frustrando, doliendo,
Entonces a veces llegas a pensar, o sea, tantas cosas que le estoy enseñando y no lo entienden. Me acuerdo de Jesús cuando tantas veces les explicaba y no lo entienden, no se han dado cuenta cuando Jesús le decían a Jesús, muéstranos al Padre, tanto tiempo he estado con ustedes y no se han dado cuenta. Entonces, y así es. Entonces, a veces es un trabajo difícil, me tocó vivirlo, experimentarlo en carne propia. Y eso es algo que uno no lo debe desanimar, porque puede a muchos pastores o pastores que van recibiendo su primer llamado que los puede desanimar, decir, entonces ¿para qué estudié tanto? ¿Para qué me preparé tanto? Si me van a decir qué debo de hacer. Entonces, muchas veces las iglesias se convierten en eso, en que quieren decirle al pastor qué tiene que hacer y no dejarse guiar por su pastor como la palabra de Dios nos dice. Se toman como en un sentido muy diferente, el pastor sirve a la congregación, pero ellos se lo toman entonces como, el pastor tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Exacto, pero ahí las personas no entienden cuál es su función como congregación y cuál es la función del pastor. Entonces, ¿algo vas a decir algo? No, que hay que someterse a su pastor. ¿Sí? Entonces, tal cual lo dice el versículo. Y claro, hay veces que pastores no son perfectos porque no hay ninguno perfecto. No hay ningún pastor perfecto. Pero sí, uno se debe someter a su pastor conforme a la palabra de Dios. Es algo muy diferente. No a mis necesidades como pastor, no a mi conveniencia como pastor. Uno se debe someter conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque también hay pastores que pueden manipular y decir, no, es que tú tienes que hacer lo que yo digo. Como lo vemos en diferentes denominaciones que hacen. Claro. Eso dicen, no, es que tú tienes que hacer lo que yo digo. Y no, el fin no es eso. La palabra de Dios te va a dar lo que corresponde a un pastor. Y al pastor, si lo vemos en Hebreos, también nos dice que Dios nos va a llamar a cuentas por la congregación. Entonces, ese es el cuidado que uno debe de tener. Dime. No, está un chiste, perdón. No, pero creo que como la función de la congregación también sería, el pastor, tú tienes que vigilarlo para ver lo que esté dentro de los límites de la palabra de Dios, y en caso que se salga de esos límites, pues sí, decir, oiga, pastor, vi que, no sé, en el sermón dijo que... Jesús y el diablo son hermanos. Jesús y el diablo son hermanos. o algo así, ¿no? O sea, creo que sí, reconocer tu lugar como laico implica, sí, someterte a tu pastor, pero también estar muy en cuidado por un falso profeta, por así decirlo, ¿no? Sí, pero también es triste cuando la otra parte también de la congregación te dice, no, pues hay que quitar el kiri. Se escucha muy católico. Hay que quitar el santo, también se escucha muy católico. La vestimenta. Hay que quitarte, esa es otra de las situaciones que es lo más feo. Cuando te dicen, gracias por traerlo, cuando te dicen, no, ¿sabes qué? Pastor, mejor ponte traje, porque eso se ve muy católico, eso que te pones blanco y todo. Y yo, no, le digo, esto representa... no a mí, a Cristo. Cuando me pongo esa alba, no es para que me vean a mí, sino vean a Cristo. Cuando ven la estola puesta arriba de mí, no es para que me vean el yugo a mí, sino que vean el yugo que ha puesto Cristo en mí. O sea, no me vean a mí, vean a Él. Entonces, y eso la congregación no lo podía ver. Ellos lo seguían viendo con ojos humanos. No, es que eso es muy católico. Eso va a alejar a la gente. Eso va a hacer que la gente se asuste. Pero cuando llegas a ese punto en que te dicen, quítate el alba, ya no puedes usar esa alba, pues me sentía como una oveja trasquilada sin pelo. Porque ya no era mi esencia, ya no era yo. Ya uno no puede ser como en realidad cree, confía y confiesa. Ay, pastor, ¿cuántas dificultades cuántos años tienes ya de ser pastor ordenado? Tengo desde el 2020 hasta ahorita... 6 años. Voy a cumplir 6 años en septiembre. En septiembre, mira.
Uy, una historia llena de testimonios y de la mano de Dios, sobre todo, ¿no? En medio de toda Sí, tu no me vida. vean a mí, vean la mano de Dios. Sí, mejor. Sí. No, pastor, me gustaría ir finalizando. Tengo dos preguntas. Creo que hay mucho más de lo que pudiéramos hablar. Ojalá esta sea la primera de muchas ocasiones que estés aquí con nosotros. Eres bienvenido. Esta es tu mesa también cuando gustes estar aquí. Eres bienvenido al podcast. Tengo dos preguntas. No sé si alguien quiere hacer una antes de esto, porque las mías ya son como más encaminadas hacia el cierre. Si no, puedo proceder con esto. ¿Sí, Abby? Sí, Ay, pues, va a opinar algo, ¿no? Ya llevo una hora aquí sin hablar. Ya me entumí. Yo pensé que era el modelo de aquí de la mesa. Importante, pastor, bueno, hablando acerca como es la primera vez que lo escucho predicar, considero que tienes una retórica muy buena, ¿no? Y que esto es algo que siempre es un tanto necesario al momento de predicar, dado que, por ejemplo, con Lisa a veces platicábamos esto en las iglesias en las que nos encontrábamos antes, que no eran muy ortodoxas, en cuanto a que había como que diferentes personas como con modelos muy estructurados en cuanto a su forma de enseñar, que podían caer ya un poquito ya me estoy cansando de escuchar al predicador, y hay otra forma de hacer que esta predicación esté viva, ¿no? Esté cobrando sentido con lo que está viviendo el feligres. O sea, en mi caso muy particular, yo hoy que te escuchaba predicar, o sea, sentía eso como... El espíritu. Empecé a sentir el Espíritu Santo. Yo creo que sería correcto decirlo así, ¿no? También puedo decir que ha habido momentos en los que puedo ver que alguien tiene como cierta línea en su forma de predicar. En tu caso específico, lo estás retomando de algún pastor que tuviste, viste a otra persona predicar de esta forma, es algo que tú mismo has construido. Es algo bueno porque mi forma de predicar es como a mí me hubiera gustado que me enseñara mi pastor, me predicara mi pastor, para poder entender, desmenuzarme todo lo que se pueda, lo más posible para poder entender. Porque hasta yo siendo un pastor sigo siendo un bebé espiritual, porque sigo aprendiendo, sigo viviendo, aprendiendo de la palabra de Dios, sigo llenándome, empapándome. Y creo que también pues tuve buenos profesores en el seminario, eso sí puedo decirlo. Tuvimos a un pastor, David Preuss, que nos mirábamos su forma de enseñar didácticamente y de una manera que él enseñaba a sus hijos. Tuvimos también a un pastor, Joel Frichi, de una manera donde jugaba con su voz. Entonces tuvimos a otro pastor, Sergio Brisler, que era una manera muy tajante, muy correcta. Entonces, cuando tenemos todo eso, pues agarramos de aquí, bueno, al menos yo agarré de aquí, de acá y de acá. Entonces, algo que me ayudó mucho fue del pastor David Preuss, que me hizo hacer un trabajo muy difícil. Me hizo hacer un trabajo de que cómo poder enseñarle a un niño, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, en dogmática, una me hizo, ya se me olvidó, lo tenía aquí para decirles. Era cómo hablar, mostrarle la naturaleza de Cristo completamente ante el apoterismático, majestático y idiomático. O sea, palabras teológicas de dogmática. Y yo, pues ahora tú vas a hacer un trabajo, ¿cómo le vas a explicar esos tres estados de Cristo? ¿Cómo lo vas a explicar a un niño de 7 años? Y yo, ¡pam! Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, no, pastor, no se pase, está bien difícil. O sea, no, póngame otra cosa. Para nadie más se lo puso. Le puso a hacer otras cosas también difíciles, no digo que no. Pero me decía, ven a la casa, te voy a ir explicando. Nomás te voy a dar las herramientas, pero tú lo tienes que hacer. Y pues ya me iba a su casa, me explicaba. Y una vez también íbamos de viaje, también nos iba explicando, ¿te acuerdas? Iba explicándonos cosas de nuestras tareas y todo. Y en eso, pues bueno, ya pues lo hice, mi trabajo, ¿verdad? Se lo mandé, cómo lo estructuré y todo. Dice, muy bien, Memo, me dice, lo hiciste bien. Dice, si sabes enseñar la teología
alta a un niño de 7 años, se la puedes enseñar tanto a un niño, a un joven, a un adulto, o hasta a un anciano, hasta un doctor. Entonces yo con eso me quedé y eso es lo que siempre me lleva. A veces no ocupo hablarles de teología alta con palabras técnicas porque la gente no me va a entender. Entonces ahí es cuando recuerdo a Cristo, que Él les hablaba así en parábolas, pero también hablaba en un lenguaje sencillo para que la gente entendiera. Entonces, y eso es lo que a mí me ayudó mucho a llevárselo a las personas, porque a mí me gusta la forma de predicar en el cual me puede entender un niño, un joven y un adulto. Se nota. Y yo creo que ahorita uno de los puntos que más la plática que tenías hace un momento es justamente esta cuestión de cómo hay personas que quieren revivir las herejías antiguas en la iglesia de hoy, ¿no? Ojalá podamos tocarlo en otro episodio. Claro que sí. Espero poder estar en otro episodio con ustedes y tocar estos temas. Bienvenido siempre, pastor. Felices de que regreses aquí. No, y gracias a ustedes también por la invitación, por tenerme aquí en su mesa. En casualmente se olvidó el nombre del podcast. No, casualmente se me olvidó. Pastor, bueno, mis dos preguntas son justo encaminadas como un poquito hacia el cierre. Nos comentas que 6 años casi de pastor aquí en el Sínodo Luterano de México, y me gustaría preguntarte qué te gustaría para un futuro próximo en el Sínodo Luterano de México. ¿Pero cómo qué? Sí, pues en general, ¿qué te gustaría? ¿En qué te gustaría que se trabajara? ¿En qué te gustaría que se enfocara? Algo general. ¿Qué esperarías tú del sínodo? Vamos a poner un tiempo en los próximos 5 años. ¿Cambiar el credo? Que dejemos que dejen de usar vestimenta. Quitar el kiri. Creo que sería un trabajo sobre la misión. Aunque sabemos de que la misión es de Dios, proviene de Él y es de Él. Pero Dios nos sigue utilizando nuestras manos, nuestras bocas para llegar a más personas. Entonces, creo que me gustaría que hubiera más gente que conociera nuestra fe. Jóvenes que aprendan, conozcan que nuestra fe en realidad es en Cristo, es cristocéntrica. No nos enfocamos en otras cosas más, como muchas veces nos quieren juzgar. Que adoran imágenes, adoran a santos, adoran muchas cosas. Adoran a Lutero. Pero si se dan cuenta y ven una de las predicaciones, yo no predico de Lutero, predico de Cristo, y como dice Pablo, y de este Cristo crucificado. Y a veces también hay gente que se asusta por mirar a un Cristo, por mirar a Jesús crucificado. Pero eso es lo que costó el pecado. A veces no nos gusta ver el dolor. ¿Por qué? Porque no nos gusta ver esa vergüenza de ver a un Cristo. No, es que no, me daña ver eso así, pero en realidad no. Debemos de saber y recordar, como dice Pablo, ese Cristo crucificado, eso es lo que costó el pecado. Eso es mi salvación. Y eso, creo yo, es la mayor prueba del amor de Dios que te tiene. Uh-huh. Porque no dudó en sacrificar a su único hijo por ti. Esa es creo yo, a mí me gusta, lo comentaba en el episodio de que me entrevistaron y todo. A mí muchas veces cuando vienes del mundo católico romano te duele porque tú lo mataste y además tienes que pagar tú por tu pecado y tú eres culpable. Y poco a poco yo he ido aprendiendo aquí a ver el crucifijo como el mayor signo que Dios nos ha mostrado de su amor que tiene por nosotros. Sí, en realidad ver la cruz, sí, muchas veces la Iglesia Católica dice eso, te acusa, te apunta y no, que debes, porque mira eso. Pero en realidad no, al contrario, al menos yo lo puedo decir desde mi punto de vista o desde mi persona. Yo veo esa cruz no como para darme miedo, sino mostrar el amor y la gracia de Dios. Porque de ahí proviene la gracia de Dios, de ahí proviene el bautismo, de ahí proviene la Santa Cena. Entonces de ahí brota todo. Entonces cuando entiendes que esa cruz y el Cristo crucificado es de gracia, todas las cosas cambian. Muchas gracias, pastor. Y por último, bueno, esta sí la tengo escrita porque se me estaba olvidando. Ok. Para que no te olvide. Porque ya vamos a terminar. Mi tiempo y okay. Tengo que ir y hacer otras cosas. No te creas, de broma. Porque acuérdense que tiene una agenda muy ocupada. Sí, muy ocupada. Bien. Bueno, a ver, si pudieras regresar al día en que comenzaste el ministerio y decirle algo a ese joven Guillermo, ¿qué le dirías hoy? A ver, ¿me repites la pregunta? No, sigue por el mismo camino, vas bien. Porque si no viviera todo lo que he vivido, no podía ser la persona que soy ahora. Bien.
Qué gran respuesta. Un clip. Sí, bien, pastor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Sam allá en el sillón. Gracias a Sam, que está hoy como público en vivo, próximo a grabar episodios también. Gracias, de verdad, pastor. Espero que te hayas sentido cómodo. No, claro que sí. Me sentí muy a gusto. Me faltaron las palomitas, las papitas, los Es para que no haga ruido en el micrófono, pastor. Ah, bueno, con razón. Ahora Ah, entiendo. está bien. Pero muchas gracias, de verdad esperamos tenerte más seguido por acá. Y bueno, gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos en el Gracias. próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like, compartir y dejar sus comentarios aquí abajito. Igual preguntas que tengan para el pastor, con gusto vamos a estarlas leyendo y respondiéndolas, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Que sí. Bien, pues nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Hasta luego. gracias. Bye.